Buenos días, chicos. Espero que todos se encuentren bien de salud. Les habla su profesora de español y vamos a estar trabajando la clase que es para esta semana, que se llama la estructura de la palabra. Vamos a estar viendo entonces que esta estructura de la palabra pertenece a las herramientas de la lengua. La palabra está constituida por una o varias unidades menores. Estas unidades menores tienen significado o significados gramaticales, los cuales constituyen entonces lo que nosotros conocemos como los morfemas. Vamos a ver entonces qué son los morfemas. Un morfema son unidades que tienen significado léxico o gramatical, o sea que es la forma en la que está constituida la palabra. El morfema pertenece a la morfología y la morfología se encarga de estudiar toda la estructura de la palabra, o sea, de ver su división. En el ejemplo de mesita, vamos a estar viendo la palabra mes, que viene siendo la parte principal o la raíz de este morfema, ¿sí? Que es la palabra mesa. It, que es otra parte del morfema, que viene siendo aumentativo o diminutivo. En este caso entonces estamos hablando de un diminutivo. Y la letra A, que viene a formar parte entonces de lo que es el género de la palabra, en este caso femenino, mesita. Muy bien. Vamos a estar viendo ahora entonces lo que es el morfema. Dentro del morfema es donde aparece el significado de la palabra. En esta parte que les estoy hablando, que es donde aparece el significado de la palabra, recibe el nombre de raíz o de lexema. ¿Sí? Bien, a esta raíz o lexema se le unen los afijos. ¿Qué son los afijos? Los afijos son las palabras que están alrededor de la raíz y estos añaden información a esta raíz. Llámese género, que es femenino o masculino, llámese número, que es singular o plural, oficios, diminutivos, aumentativos, entre otras palabras, que son los que añaden información a la raíz. Muy bien. Vamos a definir entonces lo que es el término prefijo. Los prefijos se colocan antes de la raíz. Son todas las palabras o los fragmentos de palabras que están colocados antes de la raíz. Y los sufijos son las palabras que se colocan después de la raíz, ¿sí? Tanto los prefijos como los sufijos son lo que nosotros llamamos afijos. Y estos aportan significados a la raíz o lexema entonces de las palabras. Bien, seguimos con otro tema, que es la composición y la derivación. En la composición y la derivación vamos a estar viendo qué es exactamente la composición. Estos son procedimientos de carácter morfológicos, ¿ya? Quiere decir que aquí también vamos a estar viendo a las palabras parte por parte. Dice que es la unión de dos raíces y que forman una nueva palabra. Cuando formamos una nueva palabra, la conocemos con el nombre de palabras compuestas. Estas palabras compuestas son es lo mismo que nosotros vemos como sustantivos compuestos, ¿sí? Que es la unión de dos palabras y forman una sola palabra. Vamos a estar viendo entonces los ejemplos. En el ejemplo abre fácil, la palabra abre más la palabra fácil van a ser formadas por raíz más raíz, ¿sí? Y vamos a formar entonces una palabra compuesta, que es la palabra abre fácil. En las palabras compuestas o en la composición, las palabras se van a escribir juntas, tomando en cuenta la acentuación. Si las palabras individualmente están acentuadas al momento de hacer la composición, debemos de marcar el acento sobre la palabra y escribirla juntas. En la palabra hierbabuena, la palabra hierba más buena conforman una raíz más una raíz, dándonos entonces una palabra compuesta, que sería la palabra hierbabuena, ¿sí? Muy bien. En la palabra cantante más autor forma una palabra con dos raíces, raíz más raíz de cantante y más autor, dándonos como resultado la palabra cantautor, la cual se escribe junta, no se escribe separada. En la composición de las palabras, todas las palabras compuestas se escriben juntas, ¿sí? Aunque sea una raíz más otra raíz. Muy bien, vamos entonces a la otra parte de este procedimiento, que es la derivación, la cual consiste en agregar prefijos, los cuales vamos a llamar prefijación, o sufijos, que vamos a estar llamando sufijación. En otro caso vamos a estar agregando ambos
o lo que nosotros conocemos como los afijos. Pero dentro de la derivación, a este proceso le vamos a llamar parasíntesis. La parasíntesis no es más que añadir el prefijo y el sufijo a la raíz para formar entonces palabras derivadas. Bien, vamos a estar viendo entonces los ejemplos. En el ejemplo desleal, vamos a estar viendo que des va a ser un prefijo y leal va a ser una raíz, pero al momento de hacer la escritura va a ir completamente junta. ¿Sí? Muy bien. En el ejemplo de niñera, vamos a estar viendo que la palabra niñera tiene un campo, una familia gramatical amplia. Por ejemplo, niño, niña, niñera, aniñado, ¿sí? Dentro de lo que es la derivación y todo este tema, lo que nosotros necesitamos encontrar es la raíz de la palabra y la vamos a encontrar a través de las familias léxicas. ¿Cómo encontramos las familias léxicas? Haciendo un listado de esa palabra. Para encontrar la raíz es la parte invariable de la palabra. Quiere decir que son esas letras que después que usted haya hecho una familia léxica es la parte que no cambia, que se mantienen igualita en la descomposición, ¿sí? En este caso la palabra niñera, su raíz es ni, N-I-Ñ. Quiere decir que es la parte invariable. Porque aquí podemos agregar el sufijo o, podemos agregar el sufijo a, podemos agregar el sufijo era, ¿sí? Para formar entonces una nueva familia de palabras. En este caso la palabra era viene siendo entonces el sufijo, pero al momento de la escritura va a escribirse junto. En el caso de la palabra empobrecimiento, yo les coloqué aquí que hay una parasíntesis. ¿Qué es una parasíntesis? Ya les voy a explicar nuevamente. Vemos entonces en la palabra empobrecimiento el prefijo em más la palabra pobre, que viene siendo la raíz, y cimiento, que viene siendo el sufijo. Como esta palabra tiene prefijo y tiene sufijo, entonces hace el conjunto de afijos. Entonces esta palabra es una parasíntesis, ¿ya? Que pertenece entonces a la derivación. Al momento de hacer la descomposición o estructurar la palabra morfológicamente, tenemos que tener en cuenta la raíz. Es lo más importante en este tema, la raíz. ¿Cómo yo encuentro la raíz? Encontrando las familias léxicas. Empobrecimiento viene de qué? De pobre, pobrecito, pobrecita, empobrecer, ¿ya? Yo necesito encontrar. Recuerden que la raíz son las palabras o las letras que son invariables, o sea que no cambian. Bien, vamos al último punto. Ya para terminar, observar el ejemplo. Aquí dice separar la raíz, el sufijo y el prefijo. En este ejemplo de prearmado, yo necesito encontrar la familia léxica de esta palabra. ¿Ya? ¿Cuál sería? Arma, armé, armando, armado. ¿Ya? Por ahí deben haber más palabras que nosotros podemos ir añadiendo. ¿Cómo descompongo yo esta palabra? Voy a encontrar primero que todo el prefijo. Yo les recomiendo que lo primero que van a hacer es a encontrar ¿qué cosa? La raíz de esta palabra, ¿sí? En la raíz de esta palabra ya ustedes van a encontrar entonces el prefijo más rápidamente y luego el sufijo. Pero a la hora de escribirla es donde tienen que tener un poco de cuidado. En el caso de la palabra pre, deben de colocarla con un guión. Ese guión indica que después de esa palabra, que ya es un prefijo, viene entonces la raíz. Arm, que en este caso está respaldada por guiones en ambos extremos, quiere decir que esta es la raíz y a ambos extremos todavía tiene palabras o tiene morfemas allí. Y ado, que viene siendo ya al final de la palabra, al colocar este guión aquí, quiere decir que ella está precedida por una raíz, ¿sí? Y se marca entonces con la palabra sufijo. Bien, chicos, entonces, importante de este tema es saber dónde está la raíz, poder encontrar la raíz, que es la parte invariable de la palabra, y poder identificar entonces los afijos en las diferentes palabras. Cuando hay una composición o palabras compuestas y cuando hay una derivación o palabras derivadas. Muy bien. Entonces, poder entonces identificar la estructura de la palabra morfológicamente es de lo que se trata este tema. Hasta ahora ese es el tema que vamos a estar viendo para la próxima clase. Espero que haya sido de mucha ayuda y que podamos entonces mantenernos en contacto. De todas maneras les recomiendo observar el libro en la página 32, que es donde está el tema, para que ustedes puedan informarse y